Victoria Albiñana, es responsable de Asuntos Públicos de ToGo España. Muchas gracias por venir a hablar con Demócrata de la Ley de Prevención y Pérdidas de Desperdicio Alimentario. ¿Qué valoración hace del proyecto aprobado por el Congreso? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Nuestra valoración, por lo general, como hemos dicho desde el principio, el contar con una ley de desperdicio alimentario ya es muy positivo. No por el texto en sí, que por supuesto, sino también pues esto demuestra que existe cierto compromiso como sociedad, ¿no? Y como país para atajar un problema tan relevante. Sí que es cierto que nosotros teníamos una serie de peticiones iniciales que nosotros veíamos fundamentales y que parte de ellas se han recogido en el texto que se aprobó en el Pleno en diciembre. Por ejemplo, valoramos muy positivamente que se ha incluido la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario como primer paso de una jerarquía de prioridades que tienen que seguir los operadores de la cadena, ¿no? El primer paso tiene que ser prevenir, eso es algo que hemos venido diciendo desde muy al principio. Otra valoración positiva que hacemos es que se hace referencia específica a los objetivos de reducción del desperdicio alimentario. Eso es importante también, porque además de, y eso pasaría al tercer paso, que es al tercer punto, que es si es importante tener unos objetivos para poder medir, ¿no? Sin objetivos y sin unas metas claras es difícil hacer frente a un reto tan complejo. Yo resaltaría estos puntos junto con el hecho de que se ha incluido pues, temas importantes como incluir el criterio del desperdicio alimentario en los pliegos de contratación pública, se hace referencia a incentivar a través de ciertos mecanismos la adopción de medidas de buenas prácticas, eso lo vemos con buenos ojos. Sin embargo, y para nosotros aquí hay un tema fundamental, que es el tema de la cuantificación. Desde muy al principio nosotros hemos insistido en la importancia de medir y cuantificar el desperdicio alimentario, por lo que decía antes. Si tenemos unos objetivos, que lo vemos un paso muy importante, debemos de tener la información que nos da luz sobre cómo vamos avanzando hacia esos objetivos, ¿no? Y la forma de contar con esta información es cuantificando el desperdicio que hay en cada eslabón de la cadena. ¿Qué ha ocurrido con la versión que se aprobó en diciembre? Lo que ha ocurrido es que se dice específicamente que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cuantificará el desperdicio alimentario y el desperdicio alimentario específicamente producido por el consumidor, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto es algo que ya viene haciendo el Ministerio de Agricultura sin necesidad de haber aprobado una ley. El Ministerio de Agricultura, con su panel de cuantificación, ya mide el desperdicio alimentario producido por el consumidor dentro y fuera del hogar. Lo que nosotros aspirábamos es a que al menos se incluyera en ese artículo específico una referencia a la importancia, a la necesidad de que el Ministerio o la obligación del Ministerio de medir y cuantificar en cada eslabón de la cadena alimentaria. Esto se consiguió en la versión que se aprobó en el 23, en el Pleno del Congreso. Y nosotros esperábamos que también se aprobara en esta versión. Sin embargo, lo que se ha quedado es pues, esa versión en la que se hace mención específica de la cuantificación del desperdicio en la fase del consumidor y en nuestra opinión eso es algo que igual es un paso hacia atrás en comparación a lo que se aprobó en el 23. La ley, creo, si no me equivoco, recoge la obligación de los operadores a colaborar con la administración en esa cuantificación, pero por lo que entiendo tendrían que haber incluido que las empresas están obligadas a dar cuenta anualmente o a través de un periodo de una cuantificación o incluso unos objetivos que cumplir. Efectivamente. O sea, esa es también otra de nuestras peticiones. O sea, nosotros teníamos dos, que por la parte de la administración pública es, oye, la obligación de la administración es cuantificar toda la cadena de valor y por otra parte, todos los operadores tienen que contribuir a esa cuantificación de forma activa. Es cierto que la ley dice que deberán colaborar con las administraciones públicas, pero si en este caso el Ministerio su obligación es la de cuantificar únicamente en la fase de consumidor, pues bueno, no sabemos realmente cómo se va a trasladar esa obligación al sector privado y en qué se va a traducir. Podríamos tomar el ejemplo de países, por ejemplo, como Reino Unido. Reino Unido lleva con un sistema de cuantificación voluntario bastantes años. Hace unos años el gobierno se dio cuenta de que quizá no estaba funcionando todo lo bien que debería y que era necesario seguir reportando más. Entonces se abrió una consulta pública para aprobar una nueva regulación que trasladase del sistema voluntario a un sistema
obligatorio de cuantificación. Esto es, por ejemplo, un ejemplo de la importancia de la participación activa del sector privado para contar con datos reales. O sea, nosotros lo que defendíamos era eso, era la obligación de que hubiera un reporte por parte de las empresas sin necesidad de que hubiera una demanda o un paso previo por parte de la administración, que existiera una obligación periódica, pero eso no se ha incorporado tampoco. En la ley se distingue a la hora de recoger ciertas obligaciones el tamaño de la actividad, incluso en superficie. También a la hora de reportar la cuantificación propone ToGo distinguir en diferentes tamaños de negocio o su propuesta es extender la obligación de cuantificar a todos los operadores. Nosotros, con respecto a todas las obligaciones, creemos que cuantos más mejor, ¿no? Sí que es cierto que podemos entender cierta exclusión basada, por ejemplo, en criterios económicos, como la exclusión de las microempresas en determinadas obligaciones, que de hecho se incluyen en esta versión. Lo que pasa es que esto creemos que si en lugar de excluir por excluir se fomentara la participación de todos activamente en todas las obligaciones y se apoyara de la forma que fuera necesaria aquellos que lo precisan, pues sería mejor, pero podemos entender esa flexibilidad hacia determinadas empresas. Entiendo que ese apoyo también puede significar incentivos fiscales o subvenciones, líneas de ayudas. Exacto, certificados, todo lo que pueda ayudar. Sí, eso lo entendemos perfectamente. Sí. Otra de las recortes, por así decirlo, o cambios respecto a la versión aprobada en 2023 es la exclusión de prácticamente todos los operadores a partir de un umbral de tamaño, creo que son 1.300 metros cuadrados de superficie útil de venta al público, en la obligación de suscribir acuerdos de donación. Justo. ¿Qué valoración hace del cambio? Como bien decías, ese criterio o ese umbral se establece para únicamente la firma de los acuerdos de donación. Sí, normalmente esto me gusta matizarlo porque se ha empezado a hablar pues eso, de que igual la obligación es donar, la obligación es suscribir el acuerdo de donación, ¿no? Para establecer, digamos, un marco en el que se pueda producir esa donación por parte de las empresas hacia las organizaciones sociales. El cambio que ha habido ahora mismo es, antes se fijaba ese umbral de 1.300 metros cuadrados de superficie de venta para las empresas de distribución. Ahora se ha extendido de forma que en la parte de distribución las empresas que aunque tengan una medida inferior, si todas juntas suman esos 1.300 metros cuadrados se verá suscribir un acuerdo de donación. Y después se ha incorporado además en este límite a otras empresas pertenecientes a otros sectores, no solamente la de distribución, hostelería, etc. Bueno, realmente si tomamos como referencia, por ejemplo, otros países que nos llevan ventaja desde hace años, como por ejemplo Francia, el umbral que se estableció fue de 400 metros cuadrados para el sector de la distribución, que es mucho menor. Que es incluso el tamaño que se había propuesto en un anteproyecto inicial. Eso es, el anteproyecto que sacó el Ministerio de Agricultura se estableció un límite de 400 metros cuadrados. A ver, se pueden utilizar distintos criterios, se podría utilizar también el económico, en fin, habrá que ver cómo funciona y como comentábamos antes. Creo que muchas veces en el éxito de la medida también está el probar y podemos también tomar ejemplos como el país como Francia, como mencionaba, e ir aprendiendo y quizá pues si hace falta en un momento dado modificar la ley porque igual ese umbral en un momento dado no se ajusta tanto a la realidad, pues se podría hacer en un futuro, ¿no? Pero bueno, creemos que está bien que se tenga también en cuenta, oye, pues siendo conscientes de las diferencias que puede existir entre establecimientos, un criterio puede ser igual de válido que otro. Y además la ley, las obligaciones, por lo menos respecto a la cadena alimentaria, a los operadores, no se va a aplicar hasta dentro de un año de la publicación. Entiendo que tampoco es una de las medidas que más guste a las personas que piden un poquito más contundencia en la prevención. Lo importante es que se aplique, eso también es verdad, lo importante es que se aplique, podemos entender que sea necesario cierto margen para asegurar la implementación. Creemos que ese tiempo, si efectivamente al final se acaba dejando ese año, creemos que es importante utilizarlo bien. La ley habla del desarrollo, por ejemplo, de planes de prevención a nivel estatal, ¿no? O sea, de planes de control, también se hace referencia al desarrollo de instrumentos a nivel regional, o sea, a nivel autonómico. Bueno, pues si utilizamos ese año para
para tenerlo todo preparado desde el punto de vista público y desde el punto de vista privado para asegurar la implementación de la ley, porque creemos que lo importante es, por supuesto, su aprobación, pero asegurar después que exista una implementación efectiva. Y desarrollar, en la ley también el texto hace referencia en algunas ocasiones al desarrollo de reglamentos, ¿no? Bueno, pues asegurémonos de que pasado ese año estamos todos preparados para su implementación, si efectivamente al final se deja ese margen. Ha hablado del papel de las comunidades autónomas también. ¿Qué importancia tienen a la hora de desarrollar la ley o incluso desarrollar instrumentos complementarios? Bueno, eso también habrá que verlo en la práctica. La ley sí que es verdad que hace referencia a instrumentos autonómicos que permitan llevar a cabo esa planificación y ese control. Ya hemos visto incluso antes de que se apruebe esta ley que comunidades autónomas, por ejemplo, Cataluña ya cuenta con su propia ley hace años y ahora están desarrollando su propio reglamento para implementar esta ley. Supongo también pues, que irá en coherencia con esta ley estatal, ¿no? Las comunidades autónomas es bastante previsible y no sería la primera vez que ocurre en nuestro país que bueno, pues pueden tener bastante papel que jugar aquí y bastante importante. Y esperamos que así sea, esperamos que efectivamente desarrollen los instrumentos que se prevén en el texto. Se hace referencia, como digo, pues a esos instrumentos de control. ¿Qué pueden ser instrumentos de control? Incluso ellos pueden establecer sus propias sanciones. Pues puede ser, por ejemplo, que sean ellos los que efectivamente estén controlando la aplicación efectiva de las obligaciones que hemos visto, incluso pueden incorporar obligaciones adicionales como ha ocurrido en Cataluña. La importancia que tiene la donación en la ley se traduce también en que los grupos han acordado mandatar al Gobierno a una nueva ley de donaciones. ¿Qué importancia puede tener esa futura ley o qué normas adicionales puede complementar al proyecto que se va a aprobar ahora? Pues es lo mismo, habría que verlo. En España es un país tradicionalmente también pues, en el que las donaciones han tenido bastante lugar, o sea, bastante espacio. Esta ley sí que es cierto que sitúa la redistribución y la donación al mismo nivel, da cierta flexibilidad a ambas salidas, redistribución y donación, poniéndole la prioridad y el foco en la prevención. Creemos que el desarrollo de una regulación posterior pues puede ser positivo, porque no habría que ver ese contenido. Igual sería necesario, pues entiendo que abordará cuestiones relativas a la seguridad alimentaria, por ejemplo, y otras cosas que igual los operadores habrán visto necesario regular. Pero bueno, lo dicho, habrá que ver su contenido. La tramitación del proyecto ahora continúa en el Senado, que tiene un plazo de enmiendas a finalizar la primera semana de febrero. ¿Qué propuestas, no sé si va a insistir tú con las mismas propuestas o incluso un cambio de enfoque o añadir nuevas propuestas a los grupos parlamentarios en el Senado? Sí, o sea, nosotros vamos a trabajar hasta el final porque, como hemos dicho desde el principio, vemos este texto una oportunidad y creemos que debe de marcar un antes y un después en el tema del desperdicio alimentario, ¿no? Y debe ser un instrumento a disposición de todos los que queremos contribuir a reducir el desperdicio alimentario en toda la cadena. Nuestras propuestas, en lo que básicamente insistimos, y yo lo he mencionado antes, es muy importante el tema de la cuantificación. Es cierto que el texto lo aborda en algunas partes, dice que, como bien decías, que los operadores deberán de contribuir cuando se les requiera, etc. Pero creemos que esa mención que yo he dicho al principio acerca de insistir en la necesidad de que se mida en cada eslabón de la cadena es fundamental, que se haga referencia a esto de forma específica. Después, otra novedad que se ha incluido es la exclusión de las microempresas del cumplimiento de las obligaciones del artículo 6, básicamente de todas las obligaciones, ¿no? Esto es algo parecido a lo que se aprobó en el texto del 23, pero a diferencia de lo que se aprobó en el 23 es que en la versión actual las microempresas quedan también, si se lee el texto literalmente, podrían quedar excluidas de la obligación de seguir la jerarquía de prioridades. Y en nuestra opinión esta exclusión no debería ocurrir. ¿Por qué? Porque el texto ya habla de que existe una obligación de seguir la jerarquía de prioridades y en caso de que por necesidades ya sean económicas o por las características específicas de la empresa necesiten cambiar o no seguir al pie de la letra esa jerarquía, lo podrán hacer. Entonces,
no vemos necesario excluir también de la aplicación de la jerarquía de prioridades a las microempresas porque ya existe una excepción y cierta flexibilidad a la hora de aplicar la jerarquía. Entonces, lo que vamos a proponer es, está bien esta excepción para el resto de las obligaciones, pero todos, absolutamente todos, deberíamos de priorizar la prevención y hacer todos nuestros máximos esfuerzos en priorizar la prevención. Básicamente esas son nuestras principales peticiones, seguiremos insistiendo en otras como la definición del desperdicio alimentario que nosotros trajimos a la primera versión porque creemos que debería ser coherente con la definición a nivel europeo, pero básicamente quería insistir en estas dos. Pues Victoria Albiñana, muchísimas gracias por venir a hablar con Demócrata. Gracias a ti, gracias a vosotros.